10 de la mañana, 11 de la mañana, 11 de la mañana, 2 minutos. Hoy es martes 23 de febrero del 2021. Bienvenidos a este Unisabana Ágora. Estamos haciéndolo ya desde hace varios meses virtualmente por efectos de la pandemia. Bienvenidos entonces a este Unisabana Ágora que hoy corresponde al Departamento de Periodismo a cargo de la profesora Angélica Villalba. Sigan nuestra transmisión en www.unisabanamedios.com www.unisabanamedios.com vía streaming. Estamos en vivo en estos momentos y pueden utilizar el numeral Unisabana Ágora en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, con el nombre de USM Com Sabana. Hoy una gran invitada. María Jimena Duzán es una destacada periodista, politóloga y escritora graduada de la Universidad de los Andes, que se ha destacado en los últimos 2 años en los géneros más exigentes de esta profesión, la opinión y la investigación. Bueno, en realidad desde hace muchos años viene trabajando el tema de opinión y de investigación. Durante muchos años leímos sus incisivas columnas de opinión en la revista Semana, pero también sus trabajos impactaron a los lectores del diario El Tiempo y el diario El Espectador. Ha publicado en medios internacionales del prestigio de The Wall Street Journal, Newsday y Marie Claire. Sus temas más recurrentes han girado en torno a la lucha contra la corrupción, retar a los poderosos y hasta intentar tumbarlos de su pedestal en el que muchos se consideran intocables. Odebrecht, el cartel de la toga, Interbolsa, la ñeñe política, los corruptos haciendo de las suyas en la pandemia, el proceso de paz con las FARC, han sido algunos de los temas más sonados que ha abordado María Jimena Duzán en los últimos años. Ahora, lejos de los medios tradicionales, se aventura en aguas desconocidas. Lanzó recientemente su canal de YouTube, en el que sigue haciendo el mismo tipo de periodismo incómodo para el poder que le hemos conocido desde siempre. Desde esa perspectiva nos viene a hablar hoy. Le damos, sin más preámbulo, la bienvenida a María Jimena Duzán y su Ágora, Nuevos Medios para un Nuevo Mundo. María Jimena, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, William, muchísimas gracias por esta invitación y por estar aquí en realmente esa palabra siempre me gusta porque tiene que ver con reunión, con discusión, con debate y nada más debatido en estos momentos como el futuro de los medios, que no es lo mismo que decir el futuro de los periodistas. Yo siempre creo que lo que está realmente en crisis, y creo que está en crisis, y por eso por ahí comienzo a explicar mi transición hacia las nuevas plataformas, yo sí creo que lo que está realmente en crisis es el modelo tradicional de los medios de comunicación en Colombia. Y está en crisis porque el modelo económico está en crisis. Se fregó, como dicen realmente de manera muy cruda. Muchísimos de los analistas que saben y que han entendido que es una crisis profunda. Y como hay esa crisis de modelo, digamos, de gerencia y de empresa, ¿sí? Yo sí creo que eso ha afectado profundamente la calidad del periodismo en Colombia. Y sobre todo en Colombia. Es muy triste. Nosotros teníamos unos grandes medios de comunicación, en su mayoría dueños de ellos, las familias tradicionales, ¿sí? Que en el fondo siguen siendo mucho más proclives al buen periodismo y al concepto del periodismo independiente, que ausculta el poder, que los grupos económicos que han sido los dueños hoy de esos medios, que paradójicamente están en crisis pese a que los dueños son los millonarios de Colombia. ¿Sí? Entonces, para comenzar eso, yo creo que es importante establecer que hay una crisis profunda en el modelo comercial, económico y ético, ¿sí? de ese modelo que tanto funcionó y que fue tan exitoso y que comenzó a decaer cuando yo sí creo que los medios de comunicación terminaron en manos de los grandes grupos económicos. Y no porque eso sea malo, sino porque los grandes grupos económicos de Colombia pues no son capaces de mirar más allá que sus propios intereses.
Yo siempre cojo el ejemplo de Jeff Bezos. Jeff Bezos es un rico y muy rico. Pues compró el Washington Post y lo transformó. Sacó al Washington Post de ese hueco en que estaba, lo transformó, la catapultó y lo volvió hoy un periódico competente que va de la mano del New York Times, del cual se había ido. Y eso lo hizo ¿quién? Un rico, porque le importó el periodismo y ha mejorado, digamos, en su calidad periodística y volvió a ser parte, digamos, de la gran espectro político que tiene y periodístico que tienen los Estados Unidos. Entonces, no es que sea malo que los ricos compren los medios, lo que es malo es que los que estén comprando los medios solamente sean unos ricos que piensan en sus privilegios. Yo siempre he pensado que uno de los grandes problemas de Colombia es los ricos de Colombia, que se acostumbraron a que todo tiene que servirle a ellos y no es al contrario. Es muy triste eso, pero bueno, eso va unido a que ellos pues pueden saber mucho de muchas cosas, pero no sabían de periodismo. ¿Qué pasa entonces cuando vienen estas nuevas plataformas? Y ahí es donde entro yo. Pues yo me doy cuenta que esto va en una declive, porque no se necesita ser pues ningún brujo o bruja, como tantos me dicen que soy yo, para decir que esto iba mal, ¿sí? Yo he recorrido, mire, todos los medios posibles. Estuve en El Espectador, como usted bien lo dijo, William. Después estuve de profesora tratando de entender cómo era, cosa que nunca he sido porque yo no soy periodista, yo estudié ciencia política. Estuve después de eso tratando de entender cómo era que se estudiaba y se enseñaba el periodismo en Colombia, considerando yo el periodismo como una especie de metodología y que debería ser atravesada por una disciplina del periodista. Por eso no soy periodista, soy científica política, pero que consideraba que había que hacer posgrados en periodismo. Entonces entré también a mirar cómo era que se enseñaba el periodismo y también me pegué un susto profundo, ¿sí? Porque entendí que muchas de las facultades de comunicación eran de comunicación social, pero no de periodismo. Y que en el fondo lo que estábamos sacando eran personas dedicadas a seguir grandes derroteros que de pronto ya no las iban a encontrar, porque pues había una crisis de los medios. Y que si querían ser como muchos de las personas exitosas que fueron en la radio, en la televisión, pues eso ya no les iba a servir para las plataformas. Para las plataformas virtuales es muy distinto lo que se necesita. Es más, nadie sabe qué se necesita para hacer periodismo en las plataformas virtuales, que es uno de los grandes desafíos del periodismo virtual en las plataformas digitales. Pero eso comenzó a hacer una reflexión en mí. Yo pasé después al tiempo, también vi la máquina del tiempo, impresionante esa máquina del tiempo. Después pasé a hacer lo que nunca me imaginé que iba a hacer, que era ir a la televisión, ¿sí? Bueno, yo ya tenía programas de televisión, había tenido varios programas de televisión en Señal Colombia, en Canal Capital, y entré a hacer un programa diario, ¿sí? Con una cosa que me sorprendió mucho era que yo tenía la idea de hacer un programa a las 8. Cuando yo dije que a las 8 de la noche me dijeron, ¡uy, está loca! Usted lo que va a hacer es, va a competir con las telenovelas de Caracol y RCN. Y yo le dije, no, es que yo no compito, porque lo que yo voy a ofrecer no tiene nada que ver con esa audiencia. Mi audiencia es otra, precisamente la gente que está mamada de tener siempre que a las 8 hasta las 10, no tener un programa de opinión en ninguna televisión colombiana, ¿sí? Y poder tener esa oportunidad y esa posibilidad para, ¿saben qué? Hacer un tema en profundidad. Eso era lo que yo quería. Y debatirlo con diferentes voces que no tengan que ver necesariamente con políticos, porque los políticos se adueñaron de los pocos problemas de opinión que hay en Colombia. No hay muchos, pero se adueñaron los políticos y esa no es la voz de la sociedad. A mí me da mucha pena. Aquí la voz de la sociedad son muchas voces, no son los políticos. Eso fue lo que yo hice y me metí también a televisión. Pero cuando me metí a televisión, pues inevitablemente me metí a las redes. Ahí entendí hace 8 años, ¿sí? Entendí que
las plataformas digitales estaban planteando un reto muy interesante, porque si bien uno podía hacer un programa de televisión de opinión, que ya era a las 8 de la noche, que ya era un desafío y era casi un suicidio, ¿sí? Pues también había que pensar que había muchas maneras de llegar a esas nuevas audiencias. ¿A través de qué? Pues del canal de YouTube, de Facebook, en fin. Entonces empecé a trabajar con YouTube. Creé, fíjese, un canal allá, en ese momento, hace 8 años. Ese canal que un día dije, bueno, pongo el canal. Mi nombre es María Jimena Duzán, estaba trabajando en Cable Noticias. A pesar de que el programa era de semana, pues el canal lo hice yo, lo montamos. Me acuerdo con el productor de momento, pues lo montamos, no, se creó porque en ese momento. Y empezamos a trabajar las plataformas digitales, ¿sí? Que es un mundo que empezó a gustarme mucho. Entonces mi transición empezó hace rato, con esta experiencia que yo tenía de hacer un programa que prácticamente era un suicidio frente a las telenovelas de las 8 de la noche. Pues poco a poco ese programa fue creando una audiencia. ¿Y dónde creó esa audiencia? Increíble, en YouTube y en las redes. Es impresionante. Yo decía, una hora, porque a mí siempre me decían, uy, no, usted está loca. Hagamos una edición especial para YouTube y para Facebook. Le dije, no, pero ¿para qué vamos a tener ese problemonón de hacer una edición? Metámoslo todo entero, ¿sí? Metámoslo después. Y resulta que lo que más me impresionaba era que yo metía los programas después de que se emitían. Y el on demand era lo que más se veía. Las vistas eran impresionantes. Bueno, pues cuando yo me llevé el canal de Cable Noticias para Semana, porque Semana decidió cerrar la televisión cerrada como una operación que estaban, digamos, manteniendo anteriormente, decidieron cerrar esa experiencia, pues terminé en Semana. Bueno, en Semana llegué y fue otro dilema, porque era ya virtual todo. Y entonces yo dije, bueno, un momentico, yo de todo lo que aprendí, haciendo este programa, he entendido dos cosas. Primero, que lo que hay que hacer es videos on demand, cortos, ¿sí? Y que no creo que vaya a tener mucha fuerza, por muchísimas razones, este programa de opinión, porque es una hora y me parece difícil. Y todo lo que yo había entendido, todo lo que yo había trabajado, pues mostraba que la capacidad de la gente en Internet, sobre todo en YouTube, es más difícil de captarla cuando las cosas son más grandes, cuando los contenidos son más grandes. Todos me decían, uy, el YouTube, que es más o menos 25 a 45, la gente que ve más cantidad de YouTube, en todas las estadísticas está eso, esa gente no tiene capacidad de concentrarse sino por ahí 5 minutos, no más. Y entonces yo decía, bueno, ¿será que esto me va a funcionar? Esto va a ser un fracaso, la cosa más horrible, ¿sí? Y yo quería hacer mis videos cortos y no quería hacer el programa. Y la verdad, me insistieron en traer ese programa, ese mismo formato, y empecé a hacerlo. Y la verdad fue que incrementó profundamente la audiencia del programa en audiencia. Yo tenía en Facebook y en YouTube tenía cerca de 7.000, 8.000, en Facebook igual. O sea, era impresionante el canal, la manera como la audiencia se iba al programa. Eso me sorprendió. Pero a su vez pude hacer los videos. Empecé a hacer muy poco, porque eso no alcancé nunca a hacer, porque ese fue todo un dilema. No me dejaron al principio hacer videos cortos, porque por muchos problemas que después terminé, pues terminaron con mi salida, porque ellos consideraban que eso no. Ellos que no. Yo consideraba que las redes no podían ser una reproducción de un canal de televisión como RCN. ¿Eso para qué? Eso no tenía nada que ver. Tenemos que producir contenidos on demand, ¿sí? Y con investigaciones periodísticas, que era lo que yo sabía hacer. Yo no sé hacer otras cosas. Yo no sé hacer evergreens. O sea, evergreens también los puedo hacer. Evergreens, que para que los que nos están oyendo, evergreens son esos videos que siempre van a funcionar, ¿sí? Porque son de noticias que se pueden poner en cualquier rincón del Internet y uno las hace. Las investigaciones, que era lo que a mí me gustaba, pues, son más difíciles de hacer. Y empezamos a hacer poco a poco, y ahí salió Mafialand. Pero primero, perdón, salió Odebrecht. ¿Qué fue Odebrecht?
Odebrecht fue, puse toda la investigación, oiga, que yo había hecho durante 2 años y medio en mis columnas, y las hice un libreto, un guión, o sea, hice primero una historia, la junté, y con Eduardo Contreras, que es, creo que salido profesor de las Sabanas, que manejaba, digamos, la parte de video en semana, él hizo el guión con toda la investigación, y de ahí salió la serie de Odebrecht, que fue además premiada este año por el premio Simón Bolívar. Hicimos por primera vez eso de un tema tan complicado, imagínense Odebrecht, que nadie entiende, ¿sí? Y yo decía, no, esto va a ser como un bodrio, nadie la va a ver. Bueno, pues fue realmente impresionante la cantidad de gente que vio esas series. Y ahí fue cuando empecé yo a ver que se podían hacer series cortas, series... Antes, nosotros hicimos antes de la tarifa, hicimos esa serie que cada semana salía. Y así fue entrando, así fue mi transformación, digamos, que la he hecho, digamos, a punta de aprendizajes y de errores, ¿no es verdad? Para llegar a la conclusión, en las redes se puede todo, 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 se puede todo, se pueden programas largos, ¿sí? Como el que yo hago de debates o entrevistas, ¿sí? Las entrevistas calan divinamente, pero también se pueden videos cortos con series, se puede de todo, y se puede hacer buen periodismo. Esa es el gran mensaje que digamos, lo que he recogido de estos 9 años de trabajo en las redes, porque no vengo digamos, no es una cosa que se me ocurrió y que es una transformación poco a poco que he hecho. Pues llegó a tal punto esa transformación que cuando estalló todo lo que pasó en semana, yo decidí que renunciaba por muchísimas razones, pero que ese era también mi momento para decir, ¿sabe qué? Es hora de que yo emprenda mi camino sola, pues, no sola, porque uno siempre es un equipo, yo no soy sola, yo estoy en un equipo, siempre he sido en un equipo, pero yo sí creo que uno tiene que tener nuevos derroteros. Si yo quería hacer el periodismo que creo que tengo que hacer y que deben hacer los periodistas en Colombia, yo ya no lo podía hacer en los medios tradicionales. Porque los medios tradicionales, la verdad se ha dicho, cada vez están más comprometidos porque tienen un problema de caja, ¿sí? Con la pauta oficial del gobierno que sea, todos los gobiernos. ¿Sí? Yo aquí no estoy hablando de un gobierno especial, de todos. Y no solamente de la pauta, digamos, del gobierno, de los regionales, de los gobernadores, de los alcaldes. ¿Sí? Entonces, eso afecta mucho el tema del periodismo independiente. Yo no considero que se pueda hacer hoy realmente, lo digo aquí de una manera muy triste, porque eso no es bueno para nosotros, ni para el país. Pero yo creo que todos los periodistas que consideramos que el periodismo se hace de manera independiente, que es un contrapoder y que es una manera también de auscultar a los poderosos, ¿sí? Y de darle voz a los que no tienen, de alguna manera, yo creo que ese periodismo cada vez se puede hacer menos. Y es casi dificilísimo de hacer ahora. Cuando uno lo hace, pues encuentra todas estas autocensuras y dificultades que suelen terminar con una frase, es que usted es problemática o problemático, ¿sí? ¿Y por qué es uno problemático? Porque uno hace investigación y porque uno se mete en las honduras del poder y porque uno se mete con Luis Carlos Sarmiento, con Alex Char, con Néstor Humberto Martínez, con Juan Manuel Santos, con Álvaro Uribe, por decir en el caso de Odebrecht, no es más, pero también con el cartel de la toga, ¿sí? Con la justicia. Entonces termina uno siendo un indeseable. ¿Sí? Bueno, pues resulta que esos indeseables están llegando a las redes. Estamos llegando a las redes. Y esos indeseables, ¿sí? Vamos a seguir haciendo periodismo. Y vamos a seguir haciendo periodismo en un sitio que se puede hacer periodismo, que son las redes. Ahora, ¿cuál es el problema de las redes? Como no todo es fácil y no todo es, con esto termino, es la sostenibilidad en las redes. El mismo tema que tienen los grandes medios de comunicación, que es en su transformación hacia las nuevas plataformas digitales, tienen todos estos problemas. Imagínense uno cómo los va a sufrir. Claro que los va a sufrir. ¿Qué hay para eso?
Bueno, muchísimas maneras de desafiar esos nuevos espectros digitales. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo qué decidí hacer, yo saqué mi canal después de todo lo que pasó en semana, muy en una negociación que hicimos que agradezco realmente porque pues me devolvieron el canal, ¿verdad? Y decidí montar mi canal de YouTube. Pero estoy explorando también y mirando cómo ser sostenible, porque obviamente estas plataformas tienen un drama horrible. Los productores de contenidos ricos o pobres como yo, ¿sí? No recibimos un carajo, porque todo se lo lleva Google, Facebook, y se lo llevan, el que menos se lleva es YouTube. Pero vivir de YouTube y de la monetización de YouTube, para que sea realmente periodismo, es muy difícil. Entonces uno tiene que conseguir gente que crea en esos proyectos. Y la verdad es que me ha sorprendido porque hay gente que cree en estos proyectos y gente que está mirando que es necesario, que siente que el periodismo no se puede quedar en el periodismo cómodo, ¿sí? Que no sale, que no mira y que no escucha. Y yo creo que eso es bueno y eso está pasando. Y otro mundo que a mí me ha parecido muy interesante que está inexplorado para hacer noticia y para hacer investigación, no noticia. Yo no soy experta en noticia. No, la noticia se las debo a los, digamos, a los acumuladores de noticias, que son, yo creo que en eso la radio es muy buena aquí en Colombia. Producen noticias, hacen las noticias diarias. No, yo creo que el nuevo periodismo está metido en otros mundos, ¿sí? En el mundo de coger un tema y explicarlo. Por eso el podcast me gusta. El podcast da esa posibilidad. Y también el YouTube. Y también muchísimas otras herramientas que están surgiendo. Y entonces tenemos una cantidad de herramientas que hoy podemos hacer. Y yo creo que ese es el futuro de los medios. O sea, el futuro de los medios, eh, no sé cuál será el futuro de los medios, porque los medios obviamente que no se quieran transformar, eh, pues no van a sobrevivir. Pero yo sí creo que los nuevos medios son el futuro. Y yo creo que los medios tradicionales, voy a decir una cosa, ya no lo son el pasado. Y los nuevos medios que se van a crear son realmente el futuro. Y qué privilegio que me haya tocado a mí ese momento, ¿sí? Ahora, ¿puedo fracasar? Sí. Pero ¿sabe qué? Lo hago con convicciones periodísticas. Lo hago de una manera eh, totalmente consciente y ética, ¿sí? De que yo creo que al periodismo hay que removerlo y decirle, oye, ¿saben qué? También hay que informar, también hay que investigar, también hay que hacer reportería. Y no nos podemos quedar simplemente sentados acá, convertidos en unos youtubers o en unos grandes voces o en unos grandes periodistas a que todo el mundo quiere ser igual porque ganan mucha plata. Bueno, bienvenidos a los nuevos mundos. El periodismo del nuevo mundo, del nuevo, ahí sí, de los nuevos medios, no es para hacerse millonario. Esa es una ventaja. Pero, en cambio, es para hacer buen periodismo. Eso es lo más reconfortante que hay y yo creo que es el mayor aporte que se le puede hacer a la sociedad. Y con esto yo creo que termino. Muy bien. Bien, bien, María Jimena, muchas gracias. Muchas gracias, María Jimena, por compartir lo que ha sido esa experiencia de esa transición del periodismo tradicional a explorar estos nuevos medios, estos medios digitales, para alguien que ha vivido los dos mundos. Una perspectiva que pues, resulta bien valiosa para quienes seguramente están conectados a esta hora y apenas van a emprender su camino profesional, se van a lanzar o a esas redes sociales o a buscar alternativas en medios de comunicación tradicional. Antes de abrir las preguntas, María Jimena, quisiera pues, mostrarle a los usuarios que están conectados a esta hora en nuestras redes el último libro tuyo. ¿Para qué escribir? María Jimena Dusan, no sé, aquí en la pantalla lo pueden ver bien. ¿Para qué escribir? Vamos a obsequiar dos libros, ¿no? A quienes están participando a esta hora de la conversación, tú nos dirás cómo los entregamos, para que puedan acceder a este libro que pues resume, recoge las columnas de la revista Semana y sobre todo tiene una introducción bien interesante que
recoge en gran medida lo que venías comentando de Sí. esta experiencia tuya de pasar a un canal de YouTube y hacer periodismo desde allí. Sí. Antes de que se animen ya a preguntar nuestros usuarios que quieren entrar en conversación contigo, quisiera conocer cuál es la percepción tuya, ya no desde el punto de vista del sostenimiento económico de ese modelo de periodismo en las redes sociales, sino sobre un fenómeno que pareciera estar tomando mucho auge y es la concentración de las audiencias en una especie de burbuja. Es decir, yo busco y consumo del periodista que me dice lo que yo considero de antemano es mi opinión y que me reafirma en mi opinión. Eso le está haciendo daño al periodismo, le está haciendo daño a la sociedad, tanto que ya hoy se etiquetan periodistas o de derecha o periodistas de izquierda. ¿Cuál es la opinión tuya? ¿Qué perspectiva tienes de lo que está pasando con este fenómeno del periodismo sobre la concentración de las audiencias en burbujas ideológicas? No, no, no. Bueno, a ver, esa historia sí me parece, hay que recordar que el periodismo nace casi como una respuesta política a una realidad. Nace en los cafetines de Londres, ¿sí? En las discusiones intelectuales de la gente, ¿sí? Porque no se estaba encontrando en lo que se podía entender como conversación nacional las voces adecuadas para auscultar el poder. Entonces, es producto de la democracia, o sea, del desarrollo de las democracias nace el periodismo, pero nunca, nunca el periodismo ha sido apolítico. Ese es un error garrafal. O sea, garrafal, el mejor periódico del mundo para mí, digamos, mi mejor periódico es The Guardian. The Guardian, tú sabes cómo funciona y qué es el The Guardian. The Guardian es un periódico del Partido Socialista, inglés, financiado por quién? Por los socialistas que gustan del periódico The Guardian y lo financian ellos. ¿Sí? El mejor periódico que para mí es en Estados Unidos, para mí, el mejor New York Times, demócrata, totalmente demócrata. O sea, él tiene el periódico en que yo me crié y viví y me volví periodista, El Espectador, liberal hasta los tuétanos. Así decía el editorial de Guillermo Cano al lado de don Gabriel Cano. El periódico El País, Partido Socialista. ¿Sí? Estoy pensando, Der Spiegel, mejor dicho, escoge cuál. No. Ahora, ese no es el problema. Y eso se repite en las redes, que es lo lógico, porque el mundo es así. Lo que es absurdo es pretender que los periodistas somos neutrales. No, eso nunca ha sido. Por eso yo he sido muy en contra de esta historia absurda de que el periodismo es neutral. No, el periodismo no es neutral. El periodismo tiene una perspectiva política. Lo que pasa es que cuando uno informa o hace una investigación o hace una columna o lo que sea, tiene que tener una perspectiva ética y tiene que darle voces a las cosas que escribe y tiene que darle una estructura con unas normas mínimas de construcción ética. ¿Sí? Uno no puede decir mentiras. Por ejemplo, primero, ¿sí? Uno puede ser uribista. Lo malo de ser uribista no es ser uribista en un periódico, es decir mentiras para poder proteger o no contar la verdad cuando ve que su ideólogo que tanto adora comete un error. Ese es el problema. Eso es lo que no puede hacer un periodista. Yo puedo ser petrista, pero si no hago las cosas bien, cuando se trata de auscultar una cosa que él hizo mal, ¿sí? Pues me fregué como periodista. Eso es lo que pasa en el periodismo siempre. Y para eso, ¿qué hay que tener? Pues una condición ética profunda. Uno puede ser de izquierda, de derecha o de centro, eso no importa, ¿sí? Pero uno tiene que ser buen periodismo a la hora de auscultar el poder, sea el que sea. Eso es el periodismo. Se nos olvidó. Ese es el periodismo. Por eso es que uno es un bicho raro. Yo no, mire, yo soy odiada por los uribistas. Los antistas me desconfían de mí. El petrismo dice que no sé qué. Eso es lo que es el periodista. Ahora, yo sí tengo una posición. Yo sí soy una mujer
de izquierda o de centro izquierda, como quieran ponerlo. Eso no significa que yo no puedo auscultar a Petro. O sea, mirar y pedir explicaciones, ¿sí? O a Claudia López. Es una regla mínima de condición ética que yo creo que la gente no ha entendido. Y lo mismo pasa en las redes. O sea, que se está volviendo incluso a una cosa muy interesante que es al contenido político. Ahora, ¿cuál es el papel del periodismo ahí? Pues no puede hacer fake news. O sea, no puede volverse un propagandista, ¿sí? Que es lo que pasó en la época de nazi, ¿sí? Con toda la teoría Goebbels de la propaganda política, ¿no? Pues había periodistas que incluso comenzaron partidarios del nacionalsocialismo que eran socialistas, pero se dieron cuenta que este tipo era o sea, que estaba, ¿verdad? Que era un monstruo, ¿sí? Terminaron como, pues, asesinados y matados por el propio Hitler, y acabó con el Partido Socialista, Hitler. Entonces, yo creo que hay que quitar esa tesis tan absurda de que nosotros somos neutrales. Entonces, yo no le temo a los periodistas que tienen un ángulo, ¿sí? y que son sinceros de donde escriben. Yo lo que sí temo es que traten de invocar las fake news, volverse en vehículos de propaganda de sus ídolos políticos. Eso es el error más grande, porque eso no es periodismo. Y yo con eso contesto esa pregunta, y me parece que es lógico que tú, que en las redes, si quieres ver qué opinan los socialistas, tengas el podcast que es, o el YouTube que es, ¿no es verdad? Si estos son de centro, pues vayas allá. Así pasaba antes cuando yo era chiquita. Hasta si yo quería, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo de mi papá. Mi papá entonces, para saber qué pasaba en el Partido Conservador, pues veía comprar el Siglo, ¿sí? Y los que eran más de centro, entonces la República, ¿sí? Conservadores todavía, los que eran liberales, puros liberales, El Espectador, donde él trabajaba, y el que era totalmente, digamos, como decía el propio dueño del Tiempo en ese momento, ellos eran oficialistas, pues El Tiempo, ¿sí? Y nunca fue un problema. Mire, en esa época había más información, más capacidad de verdad que la que hay ahora. Entonces, yo no le temo a esa fórmula. Lo que hay es que hacerlo bien, ¿sí? Hay que hacer, lo que falta es periodistas que hagan la tarea bien y que sepan escribir la historia de manera independiente, a pesar de que tengan unas posiciones políticas. Mejor dicho, a pesar no, ojalá las tengan. Yo detesto los periodistas que no tienen percepciones políticas y que no tienen concepciones políticas. El error de todo esto es pensar que uno puede ser una especie de neutro que no opina de nada. No seamos mentirosos. Lo que sí está mal es no ser sincero con la audiencia, porque mira, en las redes, a diferencia, digamos, igual pasaba antes, ¿sí? Igual pasaba antes. No hay peor cosa que no ser honesto con las redes, porque se lo cargan a uno. Y lo mismo pasaba cuando yo era chiquita y mi papá era periodista. Yo no entendía por qué uno tenía que ser de un partido y del otro. Ya no hay partidos, pero sí hay, como dices tú, audiencias ideológicamente planteadas. Entonces, bueno, uno tiene que aprender a manejar eso y ser capaz de no tampoco acceder todo en las redes, ¿no? Las redes no es la realidad, ¿no? Las redes no son la realidad, esa es la otra. Las redes no son la realidad. Las redes son parte de la realidad, pero uno no se puede seguir por solo las redes, no. O sea, yo no puedo yo tengo una opinión donde van los uribistas también. Y van los de centro y los de izquierda y los de... Y van, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces, no me parece que sea una discusión, o sea, esa discusión se ha entendido distinta, o sea, que hay, por ejemplo, Juanita León dice, es que hay unos, le he oído, hay unos periodistas activistas. ¿Ella qué es entonces? ¿Ella es activista o no activista? Pues ella también tiene una posición política y de eso no hay que avergonzarse, pero no hay que señalar a los demás de que cuando la tienen. Bien, bien, muy interesante esa respuesta, María Jimena, porque
rompe con un mito que ha existido desde hace muchos años, que termina siendo mito evidentemente, y es que los periodistas debemos ser objetivos, porque finalmente hay una carga ideológica, como bien lo mencionas tú. El tema de la ética es bien importante. Ya tenemos aquí varias preguntas y una justamente que tiene que ver con eso, que creo que es un elemento a destacar en esa respuesta que acabas de dar sobre acudir a medios éticos y a periodistas éticos. Dice Mariana, pregunta Mariana Galán, cuando hablas de los problemas éticos de los medios y hay que recurrir a las plataformas digitales, ¿cree que hay una ética periodística específica para lo digital? No, es la misma. Lo que pasa es que no funciona ya en la parte, digamos, desde hace rato hay una crisis ética del periodismo colombiano, derivada también de una falta de, mejor dicho, también derivada de una crisis del mercado, ¿sí? Y de la manera como se hacía el periodismo antes con los medios tradicionales. Es la misma, es que mire, las condiciones éticas para hacer una historia, para ser periodista, son siempre las mismas. ¿Cuáles son? Independencia, chequear bien las fuentes, saber que darle voz a las voces que no, están en la historia, investigar hasta la saciedad todos como digamos, como todo lo que cuelga, porque en una investigación siempre cuelgan cosas, ¿no es verdad? Y armar el rompecabezas. Uno tiene que armar el rompecabezas. Cuando uno entra a hacer una investigación, ¿sí? O incluso una entrevista, ¿sí? En la entrevista uno tiene que armar ese rompecabezas también, investigar el personaje. Pero cuando va a hacer una investigación hay que armar ese rompecabezas. Y para eso se necesita pues, saber y seguir todos los pasos, que es lo más importante, tener fuentes. Es que los periodistas consideran que ser periodista es solamente ser youtuber. Pues no, eso no tiene nada que ver. El periodismo se hace con fuentes. Y para tener fuentes, pues hay que encontrarlas y buscarlas y tenerlas. Lo más preciado que tiene un periodista son sus fuentes. No es su canal, ni su figura, ni su imagen, ¿sí? Ni su importancia, no. Y entonces, en la medida en que uno tenga fuentes, puede elaborar más las historias, constatar mejor las cosas. Uno nunca debe sacar ninguna historia sin constatar en todos los aspectos. Y otra cosa que es muy importante, darle voz, porque a veces uno termina y dice, hombre, esto está como cargado acá para el lado, me falta darle una voz para, ¿no? Si estoy haciendo una cosa sobre, no sé, el IVA, no sé qué, de pronto me hace falta una persona que esté jodida porque me está pagando el IVA, ¿sí? Voces, y una cosa profundamente importante, contexto. Sin contexto, usted no puede hacer nada. Esas son, mira, es que es un ABC, está inventado, ¿sí? Hay que hacerlo, y hay que hacerlo en las redes, hay que hacerlo en los medios tradicionales. En los medios tradicionales ya no se hace eso. En los medios tradicionales se filtran los documentos. Se filtran. Ninguna, o sea, se filtran los documentos y ahí es como especie de, eso es increíble, la filtración de documentos, cosa que yo nunca he hecho, oigan, a mí cada vez que me pasa eso, casi nunca nadie me filtra, además, yo soy de las periodistas que nadie le filtra, a mí nunca me ha tocado esa historia, al contrario, a mí me ha tocado conseguir esas historias como así, buscando, ¿sí? Pero eso me ha habilitado a mí para desarrollar todas estas destrezas, ¿sí? La filtración es la peor, digamos, la peor arma contra el buen periodismo. Porque la filtración lo que convierte al periodismo es en súbdito de la fuente. Y es que la fuente no es así. O sea, uno no debe estar pagado por la fuente. Y uno no debe depender de la fuente. A mí me sorprende las personas que cubren, o sea, entonces con los fiscales que dan tanta información y no dan tanto. Por eso nadie los ausculta. Yo he peleado con los 3 últimos fiscales a muerte. Además, me han querido meter a la cárcel, ¿sí? ¿Por qué? Porque me parece que la corrupción más grande en Colombia está en la fiscalía, en todas las administraciones de la fiscalía.
Y no se dan cuenta los demás, porque el cubrimiento, mucha gente depende, los medios dependen de las filtraciones de las fiscales, que eso sí son buenas, ¿no? Cuando uno saca de pronto cosas contra ellos, ahí sí lo meten a uno, pues, tutelas y no sé qué, pero eso se la pasan filtrando a los medios. Esa es una de las grandes dramas del periodismo en Colombia, que está siendo utilizado por los poderosos, por los que no quieren ser auscultados. Y es una tristeza, yo lo he visto. Pregunta José Miranda, pensando en los planteamientos y teniendo en cuenta que los modelos en crisis, me pregunto cómo van los medios regionales. Pues solo ha escuchado una mirada nacional. ¿Tiene alguna opinión en particular Sí, sobre lo que está pasando con la prensa regional, María Jimena? sí, imagínense, esos sí están más dramáticos que otros. O sea, yo creo que lo que va a pasar en el futuro en Colombia y en un futuro muy cercano es que se van a acabar los periódicos regionales. Imagínense, eso es un drama en un país donde casi la voz de las regiones no existe, ¿sí? Y donde los periódicos y los medios que se dicen nacionales, pues no son nacionales, sino son bogotanos y no integran las regiones. Eso es un drama. Eso es un drama que yo creo que la gente no está vislumbrando. Yo, y que además los periódicos, yo siempre he dicho que el mejor periodismo siempre se ha hecho regional aquí. O sea, porque las regiones tienen la riqueza de las historias que en el periodismo nacional, de alguna manera, por históricamente y por el conflicto, o sea, los ha borrado. O sea, son muy pocos los periodistas que salimos de Bogotá y vamos afuera a hacer historias. Eso que se llama reportería también ha sido una cosa que se perdió, porque la gente decidió hacer las cosas, la filtración es la mejor, ¿no? Yo estoy acá y me llega todo, ¿sí? Porque yo soy tan importante que a mí me llega todo. A mí me gustan las historias que uno tiene que buscar y salir a mirarlas. ¿Sí? Esas son las historias que yo hago. Pero la tradicional y el éxito, el periodista exitoso es el que filtra, ¿sí? Y el que sale todos los días. Uy, la noticia sí, la noticia, la noticia. Entonces me parece que esa desaparición paulatina de los medios tradicionales y sobre todo los periódicos de región va a ser un drama muy tenaz para el futuro de la prensa regional. Y lo que no veo es la recomposición inmediata de nuevos proyectos. Ojalá, ojalá, digamos, lo que yo aspiraría es que surjan esos nuevos medios y que sean mucho más independientes de lo que podrían haber sido los medios tradicionales, que de todas formas, digamos, permitían hacer más periodismo, paradójicamente. Y entonces es el gran dilema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas voces de las regiones? ¿Qué va a pasar si el país de Cali, por ejemplo, se acaba? ¿Qué va a pasar si, no sé, la patria de Manizales se desbarata? ¿Sí? Si Vanguardia, que también está en una crisis, desaparece. No, lo único que funciona, pero digamos, funcionan periódicos como El Heraldo, que yo creo que es la antítesis de un periódico, ¿sí? Un periódico regional, porque es precisamente el periódico que protege todos los intereses de la clase política en el gobierno de esa ciudad y de ese departamento. Eso me parece que es grotesco y eso no se puede repetir. De alguna manera, eso no lo han hecho otros medios. Pero el caso del Heraldo es un caso, pero fíjese que ese le va divinamente, porque tiene los contratistas, son los mismos. Ese nunca va a desaparecer. Ese no le va a pasar nada. ¿Sí? Pero los demás periódicos que hacen periodismo y que están tratando de hacer cosas, ¿sí? Pues están en una situación dramática, quiero decirles, en una situación muy complicada. Y es muy lamentable que eso esté pasando. ¿Sí? Sí, sí, triste. Van a quedar sin voz seguramente muchas regiones y desaparecen esos medios locales. Pregunta Juan José Cortés, usted habla de que ahora es más difícil hacer periodismo investigativo. ¿Cómo romper esa barrera entre el periodista y las fuentes? Sí, digamos, ¿cómo lograr hacer un periodismo investigativo de calidad con las dificultades que enfrenta un periodista o en las redes o en un medio tradicional? Pues es difícil, es muy difícil, le quiero decir.
Yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer Mafia Land, me ha costado trabajo porque ahora soy sola, independiente, ¿sí? Y obviamente nadie quiere financiar una cosa contra el poder político, menos en plena etapa electoral. Ni más faltaba, es un suicidio lo que estoy haciendo yo, pero voy a hacerlo. Ahora, es difícil, pero no imposible, ¿sí? No es difícil. Para el que me preguntó, ¿es mucho más difícil hacerlo? O sea, la única posibilidad de hacerlo es por fuera de los medios tradicionales, ¿sí? Hay más posibilidades de hacerlo por fuera de los medios tradicionales, con eso le digo. En los medios tradicionales es imposible. Se lo digo ya, imposible. Que es una drama. O sea, es un drama. De eso, eso demuestra la crisis profunda del periodismo en Colombia y de los medios. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo, como muchos otros periodistas? Buscando financiación para hacer nuestros proyectos. Y poco a poco los vamos a hacer, ¿sí? Y lo otro que me ha impresionado mucho es que ahora que yo salí de los medios tradicionales, a mí me da risa la manera como me miran los medios tradicionales, ¿no? Yo saco cosas importantes como, por ejemplo, saqué a un señor que se llama Gustavo Moreno en una investigación que yo hice, diciendo una cosa horrible, diciendo que en la fiscalía de Néstor Humberto Martínez había un sicariato judicial, es decir, que se utilizaba la justicia para fregar a unos, como poder a unos y beneficiar a otros. Eso me parece la cosa más horrible. Y eso fue noticia en redes, pero nunca la mencionan en los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos enemigos de ellos, porque nosotros nos tienen que ningunear, que es otra de las cosas que tienen los medios tradicionales. Los medios tradicionales piensan que son todavía los reyes, que son los que manejan las audiencias. Pues eso no es cierto. Ellos ya no manejan las audiencias. ¿Sí? Esa es una ventaja. Entonces, para la persona que me preguntó, hay muchas ventajas más hoy, porque los dueños de las audiencias ya no son los medios tradicionales. Que se bajen de ese bus. Eso ya no está así. Nos ningunean, no importa, es que nosotros tenemos las audiencias. Nosotros sí tenemos las audiencias y las podemos conseguir. ¿Sí? Eso es una ventaja profunda que tienen las redes hoy, las redes y las plataformas digitales. Las audiencias no son propiedad de los medios tradicionales. Entonces, sí se puede hacer. La respuesta es, hoy hay más posibilidades de hacer investigación. El problema, hay más espacio. El problema es que no tenemos la financiación. ¿Se puede encontrar? Se puede encontrar. Fíjense. Se puede encontrar. Entonces, hay que hacerlo. Y lo que hay que hacer es ir a los medios digitales y hacer periodismo, porque si uno hace bien el ABC, encuentra financiación. Y en eso estamos en una transición que yo sí creo que muchos periodistas estamos iniciando y que muchos medios no. O sea, muchos medios están reproduciendo en las redes digitales lo que hacen en papel. Eso no se puede hacer. Y yo te digo una cosa, yo sí creo que hay una muy importante, digamos, espacio para el texto. Yo creo que las plataformas digitales tienen la ventaja de que hay que saber cómo utilizar todas las formas de lucha, ¿sí? Porque el texto sigue siendo fundamental, como la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades tan inmensas hay? Impresionante, ¿sí? Impresionante. O sea, ¿qué es el texto, el video, el podcast? Pucha, perdón, pero es que eso nunca nos había pasado, ¿sí? Y que es difícil y sostenible, no es sostenible, pues claro que no, porque son muy pocos los que lo han planteado, pero mire lo que pasó con un señor que montó Spotify. Este es el momento en que cualquier cosa que uno haga puede ser un éxito, ¿sí? Porque no hay quien esté haciendo nada. Entonces, a meterse en las redes, hermanos, a empezar a innovar, ¿sí? A lanzarse al agua, ¿sí? Porque no piensen que esto es simplemente, o sea, a mí me sorprende mucho que cambiaron muchas cosas, el periodismo se usaba para volverse importante. Esto no, el periodismo de redes no es eso, el periodismo vuelve otra vez al oficio, y el oficio es hacer bien el trabajo, ¿sí? Y si hacen uno bien el trabajo, les pagan bien, sí, pero no son estos íconos que se vuelven intocables. Eso afortunadamente ya se acabó en los nuevos medios, todos nos arremangamos, ¿o yo? Todos nos tenemos que hacer lo mismo, todos nos arremangamos.
No hay iconos allá arriba. Sí, no. Y eso me gusta mucho porque es la oportunidad de las mujeres. Los hombres siempre hacen así, ¿no? Los hombres trabajan así, las mujeres hacemos así. Esta oportunidad que nos da estos nuevos medios son también para las mujeres y los liderazgos de las mujeres. Bueno, María Jimena, ya nos queda poco tiempo y no queremos abusar también de la generosidad tuya con tu tiempo. Sabemos que tienes más cosas pendientes en tu agenda. Tal vez esta sería la última pregunta. Nos la envía Angélica y dice, ¿por qué es importante saber escribir para los periodistas? Uy, es muy importante, porque es la base de la comprensión de lo que yo he llamado ahí en ese prólogo, que los invito a que lo lean, el pensamiento crítico. Es que cuando tú me preguntaste, William, eh, si un periodista debe ser, ¿qué debe ser? Es que el periodista crítico, yo creo que cuando uno es un periodista, o por lo menos eso es lo que pienso yo, cuando yo escribo, eh, lo que más quiero, o hago un video, pero es que para hacer un video tengo que escribirlo, ¿sí? O hago un podcast, pues es que para hacer el podcast me toca escribirlo también, ¿sí? Entonces, por eso es importante escribir. Pero ¿por qué escribir? Es porque yo quiero generar el pensamiento crítico. O sea, yo quiero que la gente piense, aprende a pensar y no se vuelvan unos especies de repetidores, ¿sí? Y aprendan a pensar y aprenden a preguntar. Eso es lo más importante y por eso escribo yo, para incentivar en la gente que me lee o en la gente que ve lo que yo escribo en videos o en podcast o en lo que sea, o en YouTube, se ponga a pensar y desarrolle el pensamiento crítico. Es que una sociedad que no desarrolla el pensamiento crítico está condenada a la manipulación y a tragar entero. Eso no podemos permitir en un país como Colombia. No, en ningún país. Pero eso es lo más importante y por el motivo por el cual yo soy periodista. Y no soy médica, bueno, no hubiera sido buena médica, pero no soy antropóloga, no soy, no sé. A mí me parece que uno tiene el deber de generar ese tipo de disturbio, ¿sí? Sí, aquí hay que pensar antes de tragar entero. Y por eso es importante escribir, porque escribir es un ejercicio en sí mismo que desata el pensamiento crítico. Y, y sigo pensando que por eso es tan importante el texto. Y por eso aprender a escribir. A mí me afana mucho porque yo trabajo con jóvenes, ¿no? Todo lo que yo hago son jóvenes, con mucho, y me entiendo muy bien. Pero me sorprende una cosa de todo eso. Todos saben, todos son gamers, todos saben rapidísimo, no sé qué, todos manejan bien todas las, el mundo de la edición, no sé qué, todo perfecto, oyen podcast, todo eso. Cosa que yo estoy aprendiendo a oír, que me fascina. Pero cuando yo les digo, ¿ustedes escriben? No, me dicen, no escribo. ¿Por qué? Escribo mal. Error. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, fundamental, es aprender a escribir. Pero tener pasión y entender por qué es importante escribir. Es que si yo escribo bien, puedo hacer los mejores guiones para hacer un video, puedo hacer los mejores guiones para hacer un podcast. Sí, es la base de todo, es la base que nos va a llevar. Y si no lo hacemos, pues somos como cojos, ¿sí? El periodismo, ojo, nació escrito y el mundo va a ser siguiendo escrito, cambian las plataformas, pero para poder ser lo que uno quiere ser en periodismo, sobre todo con plataformas digitales, el vehículo más importante, la preparación que uno tiene que tener es saber escribir y entender y tener conciencia crítica. Eso es fundamental para poder ser periodista, sobre todo hoy. Saber escribir. Bueno, no olvides, María Jimena, que tenemos el libro tuyo aquí, ¿Para qué escribir? Prometimos que íbamos a obsequiar dos libros a los usuarios que están conectados a esta hora a la transmisión. Te propongo escoger, que nos des un par de números, y de Bueno, acuerdo al orden en que entren los correos, obviamente ya nos tocará hacerlo fuera del aire, en el orden en que entren los correos a un correo que vamos a dar aquí justamente en este momento,
los obsequiemos a esas dos personas. Tú nos dirás los números, ¿te parece? Me parece muy bien. Bien. Entonces, número 4. 4 y ¿Y cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? en este momento tenemos en línea 50 y creo que 55 personas, me da la impresión, no alcanzo a ver aquí. Hay 60 personas, cerca de 60 personas. ¿Y el último? Y el último, Sí. o sea, el 60. El 60. El 60, bien. 4 y 60, por favor, escribir ya mismo al correo geraldine.lopez@unisabana.edu.co. geraldine.lopez@unisabana.edu.co. Ahí está saliendo en el generador de caracteres, lo pueden ver para que nos escriban. María Jimena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante estos minutos que hemos pasado contigo. Gracias por compartir la experiencia, por reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el periodismo, por el futuro que nos viene. Es un tema que nos preocupa no solo a los periodistas que estamos ejerciendo en este momento, sino sobre todo a la academia, que debe mirar a futuro para dónde vamos. Muchas gracias, María Jimena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, William. Muy buenas las preguntas y pues sí, muchas preguntas sin respuesta porque todo se está haciendo, lo que hoy dice uno, mañana de pronto no es porque todo cambia, ¿no? Ayer era Facebook y hoy es Instagram, o sea que... Así es, así es. Esto es Muchísimas gracias. una arena movidísima. Muchísimas gracias a ti. Una feliz mañana, María Jimena. Gracias. Bien, desde ya los estamos invitando para nuestro siguiente Unisabana Agro. Lo va a realizar el Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana el próximo jueves 18 de marzo, 11 de la mañana. Departamento de Comunicación Pública a cargo del profesor Juan David Cárdenas. El invitado es Matías Ponce, licenciado en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay y coordinador de la Red de Derecho a la Comunicación y Democracia, AUSHAL. Tendrá su Unisabana Ágora titulado Gestión de Fake News y Estrategias de Desinformación en Comunicación de Gobierno. Próximo 18 de marzo, 11 de la mañana, también por esta misma señal aquí. Bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados esta mañana. No olviden enviar el correo a geraldine.lopez@unisabana.edu.co y con mucho gusto les vamos a obsequiar los 2 libros que nos ha entregado María Jimena Duzán esta mañana. ¿Para qué escribir? Muchas gracias. Una feliz mañana. 2 en punto.